la presentación que nos ocupa, el tema que nos ocupa esta tarde, esta noche, bueno, noche ya para ambos. Ahorita nosotros tenemos las 7:26 de la noche, perdón por la demora. Es los elementales. Fíjense que este tema yo de verdad tuve oportunidad de presentarlo hace algunas semanas en un coloquio también muy bello, muy interesante, un coloquio en el que, bueno, preparé el tema y ahorita hice algunas pequeñitas modificaciones que me parecieron pertinentes retomar. Hablar de los elementales es un tema que nos lleva también directamente a poder hablar precisamente de 4 elementos, ¿no? Vamos a abordar en este sentido primero 4 elementos, ¿no? Estos 4 elementos nosotros los hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, a ver ahí, a lo largo de nuestra vida como tal. Los hemos visto presentes, prácticamente visibilizarse en todo lo que hacemos, ¿no? Desde cuestiones muy fantásticas en la literatura, en el cine, y por supuesto, si cuando tenemos esta conciencia, cuando adquirimos esta conciencia, bueno, pues aquí es donde podemos observarlos como parte de nuestra naturaleza, como parte de lo que nos rodea. ¿A qué me refiero con estos elementos? Bueno, a lo que me refiero también con esto es que así como hoy nosotros podemos tener una visión, una idea, podemos encontrar como incluso paz, armonía en estos elementos, tenemos que saber también que evidentemente para muchísimas culturas, si no es que prácticamente para todas las culturas, se utilizaron esta serie de elementos, estos que estamos viendo ahora en la pantalla representados en imágenes, como para explicar todos los procesos de la naturaleza y por supuesto el origen de la materia, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en las culturas occidentales, alrededor del siglo quinto, sí, antes de Cristo, vamos a decirlo así, surge la idea en esta antigua Grecia, la teoría de estos 4 elementos, pues a través de las reflexiones filosóficas, ¿no? Sabemos bueno, pues es la cuna de la idea de la existencia de estos 4 elementos y son nombrados pues de los primeros registros son nombrados en estas culturas, ¿no? Entonces, encontramos a filósofos como Empédocles, como que retomaban parte de lo que reflexionaba Tales de Mileto, Heráclito, etcétera, sobre el tema de los 4 elementos. Nuestros pensadores hablaban ya desde entonces de ello, ¿no? Entonces, encontramos que se remonta y lo escuchamos por primera vez como tal en esta cultura griega. Si, por ejemplo, pensamos un poquito en las culturas orientales, nos vamos a dar cuenta que algunas, como el hinduismo, algunas otras doctrinas como el hinduismo, hablaban además de estos 4 elementos de un quinto elemento llamado éter, que tiene que ver con un elemento invisible. Mientras estos 4 elementos sí los podíamos ver, sí los podíamos tocar, sentir, este otro quinto elemento invisible, ¿no? Este quinto elemento llenaba el espacio entre estos 4 elementos, específicamente en tradiciones o doctrinas como el hinduismo. Cuando, por ejemplo, vemos también algunas tradiciones japonesas, este quinto elemento era denominado como vacío, o algo así es su traducción como vacío. Y bueno, en China, por ejemplo, se incluía otros elementos como el metal y como la madera, además de estos 4 elementos. Y bueno, ya sabemos que ligado total y completamente a todo lo que es la cultura, la religiosidad de estas culturas, ¿no? Entonces, vemos que pues prácticamente estos elementos los encontramos en todas las doctrinas como tal, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos sobre ello y entendemos que la importancia de estos elementos o de estas teorías que hablan, que comprenden estos elementos, es que, bueno, radica en que son considerados como el origen de todo
y que la combinación de estos elementos da origen o da lugar a la existencia del ser humano y pues al desarrollo también de las civilizaciones, ¿no? Es fundamental. Ahí radica su importancia como tal, ¿no? Entonces, bueno, a la fecha, como ya lo acabo de decir, estos elementos se siguen utilizando y sobre todo en campos como lo que es la astrología, como es y en esta línea metafórica también se utiliza para describir pues sentimientos, para descubrir comportamientos, incluso formas de pensar. Vemos que existen culturas y existen tradiciones que están muy determinadas por esta parte, ¿no? En el sentido de cómo se desenvuelve una persona, un ser humano. Por ejemplo, bueno, ya para concluir esta parte de mi pequeña introducción, vemos que en las culturas mesoamericanas, pues estos elementos también tienen una importancia fundamental, como ya lo vimos en otras culturas. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, el aire o el viento como tal, pues una fuerte y muy fuerte influencia en las creencias mesoamericanas, ¿no? Una de las deidades que sabemos más conocidas para estas culturas mesoamericanas es Echacatl, algo así se pronuncia, o al que como lo conocemos como el dios Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, que tiene que ver o que es el dios del viento del aire, ¿no? También la influencia en estas culturas mesoamericanas tenían que ver con dioses, como con dioses, voy a decirlo así, como pequeños dioses, porque pues había dioses como muy importantes como este Quetzalcóatl y había otros pequeños dioses que regían los vientos, así se les llamaba, ¿no? Regían los vientos del norte, del sur, de este y del oeste. Entonces, también 4 vientos relacionados también a elementos como tal, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que el fuego en estas culturas mesoamericanas, pues también jugó un desarrollo, un papel muy importante en estas primeras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Mesoamérica, una de las figuras pues más importantes a las que se rendía culto, sabemos que es a los dioses relacionados al fuego, que dependiendo de las civilizaciones y de las regiones de México o de Mesoamérica como tal, pues cambiaban, ¿no? Tenían su nombre estos dioses. Por ejemplo, en el caso de los mayas encontramos que es Cahuil, que es el dios del fuego, y bueno, pues se relacionaba también con la fuerza espiritual, ¿no? Bueno, eso es un poquito, hablarles un poquito de lo que nosotros vemos en, reflejado, estos elementos, cómo los vemos reflejados prácticamente en todas las civilizaciones. Bueno, aquí les voy a presentar otra forma de cómo nosotros podemos, desde un lenguaje alquímico, vamos a decirlo, cómo se representan también estos elementos, ¿no? Estos triángulos que dependiendo de su posición representan al aire, al fuego, a la tierra y al agua, ¿no? Es otra de las representaciones, otro de los símbolos, ¿no? Y bueno, de aquí nosotros, bueno, lo que les decía, ¿no? El cómo está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, cómo está presente prácticamente en el cine, en la literatura, esta representación de los elementos. Bueno, evidentemente aquí el abordaje es muy fantástico, es muy de literatura y cine fantástico, ¿no? Pero bueno, cómo están presentes y cómo en estas culturas occidentales, bueno, pues nosotros tenemos también una idea al respecto. Estas son algunas imágenes que me encontré por ahí en internet. Bueno, quise ponerlas, ¿no? Algunas representaciones que cuando cualquiera de nosotros que tenemos acceso a un medio de comunicación o a una computadora, a un smartphone, etcétera, y googleamos 4 elementos, pues inmediatamente aparecen algunas ilustraciones. Bueno, estas son ilustraciones pues que encontramos ahí abiertas en la red, ¿no? Entonces, 4 elementos. Hablamos básicamente de 4 elementos. Entonces, primeramente les voy a comentar okay, que bueno, con todo esto que yo les platico, aprendemos entonces que nuestro plano material definitivamente está
desde esta idea compuesto por estos 4 elementos. Bueno, sabemos que hay mucho más, pero que estos 4 elementos, como se los mencionaba al principio, son origen, es la creencia o la tradición de la importancia radica en que dan origen a todo lo demás, a todo lo demás cuanto existe, ¿no? Entonces hablamos específicamente del fuego, de la tierra, del aire y del agua. De ahí que, bueno, vamos al tema que nos ocupa esta noche, que es los elementales, el cómo se relacionan los elementales o estos espíritus que se relacionan directamente a uno de estos 4 elementos de la naturaleza, ¿sí? Vamos a hablar de estos seres que no existen como tal en el plano material y seres a los cuales no podemos ver con nuestros ojos, no podemos tocar con los sentidos que poseemos porque se encuentran en otro plano, pero existen y están asociados a estos elementos. Entonces, hablar de elementales y hablar de elementos no es lo mismo, pero hay una correlación muy interesante, muy importante entre sí. ¿Sí? Entonces, bueno, primero quiero yo platicarles un poquito de los elementos. El primer elemento del que les voy a platicar, bueno, ahí están, ¿no? Los elementales también tienen son seres que, como yo les decía, no alcanzamos a percibir con nuestros ojos porque nuestros ojos corresponden a este plano y estos están fluctuando entre planos, pero más o menos el cómo las personas a lo largo precisamente de la historia los han podido plasmar o han podido dibujarlos o definirles una forma, más o menos, ¿no? Vamos a encontrar muchas y a lo largo de la presentación les voy a enseñar algunas, pero bueno, así pensamos que se podrían ver nuestros elementales asociados a estos 4 elementos, ¿sí? Ahí podemos distinguir a los elementales asociados a la tierra, al fuego, al aire, al agua. ¿Sí? Pero primero voy a hablarles un poquito de cada uno de estos 4 elementos. Nos vamos a centrar en los 4. El primero de ellos, del que les voy a hablar, es del aire, ¿no? Aquí tengo una pequeña laminita en donde les presento el cómo se ve el aire por allá, cómo lo, lo, lo encontramos, cómo lo ilustramos y, por ejemplo, un elemental que corresponde al aire, ¿no? Una de las figuras, ¿no? Bueno, el aire es el elemento que es el encargado del pensamiento y de la palabra, ¿no? El cómo lo vamos a asociar desde este punto de vista es así, es el encargado del pensamiento y de la palabra. El aire es el elemento que a las personas, que a los humanos nos inspira, es el elemento que nos aconseja, el elemento que agudiza nuestra mente, de tal manera que se dice que todos aquellos grandes descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, pues están asociados precisamente con el aire, con el elemento aire, ¿no? El cómo estos elementos se relacionan con las personas es de lo que estoy hablando, es el cómo influyen estos 4 elementos que existen en la naturaleza, en las personas, es de lo que voy a empezar a describirles en este momento, no tanto de la cuestión física, ni mucho menos, ¿no? Es su influencia en nosotros, los humanos, ¿no? Entonces se cree que los grandes descubrimientos, incluso, por ejemplo, las grandes creaciones musicales han sido inspiradas por este elemento, por el elemento del aire. Bueno, el aire tiene un vehículo. ¿Cuál es su vehículo? Ah, bueno, pues son el viento, las fragancias, las notas musicales, por supuesto. Cuando nosotros escuchamos música y no se diga la música clásica, bueno, es inspiradora, o sea, siempre nos produce algo, ¿no? Entonces nos conectamos precisamente con ese elemento. Cuando nosotros logramos tener algunos recuerdos ancestrales o cuando nosotros encontramos nuevas realidades, entonces debemos de tener la certeza de que tenemos la influencia directa del aire, ¿sí? Todo cuanto existe, primero tuvo que ser pensado, nos dicen algunas filosofías, ¿no? Todo cuanto existe, primero tuvo que ser pensado. Entonces, para cobrar vida,
para que todo esto que existe cobrara vida en este plano físico, ¿sí? Entonces, primero es pensado y después cobra vida en este plano físico, ¿sí? Entonces, podemos definir y podemos decir que el aire es precisamente el elemento de las ideas, es el elemento de la elocuencia, es el elemento del movimiento, ¿sí? Es el elemento que está en nuestro interior, es el elemento que nos permite crear estos espacios para escuchar, para ser escuchados. Cuando nosotros trabajamos con el elemento aire, nosotros aclaramos nuestros pensamientos, nuestras ideas fluyen e incluso podemos tener la capacidad de soñar despierto. ¿Sí? De soñar despiertos. Entonces, el aire es el elemento que nos ayuda a que todas nuestras ideas, a que la elocuencia, a que todo el movimiento que nosotros vamos a hacer vaya hacia metas muy claras, ¿sí? Es el elemento que nos permite y que nos propicia lo que es la comunicación verbal y la comunicación escrita fluida. Es cuando solemos decir que estamos inspiradas o estamos inspirados, ¿sí? Ese es nuestro elemento aire. El elemento aire, bueno, tiene sus correspondencias, ¿no? En este lenguaje simbólico del que en este momento estamos hablando, bueno, tiene sus correspondencias. La primera de la que les quiero platicar la vemos aquí en la pantalla y bueno, la primera de ellas es sus elementales, esos seres que se asocian al aire. ¿Quiénes son? Bueno, se llaman silfos y se llaman sífides. ¿Sí? Básicamente son estos. Dice, en la mitología nosotros encontramos que los silfos pues son, tienen una variación femenina que se llaman sílfides. ¿Sí? Las sílfides tienen apariencia como una elfa, así como humanoide. Estas imágenes igual las bajé de algunos blogs esotéricos, de internet, así más o menos es como, solo son ilustrativas, obviamente, ¿no? Pero bueno, se cree que estos elementales tienen esta apariencia humana o élfica, rasgos muy bellos y muy suaves. Hay quien los describe como con alas de libélula, que son transparentes, son transparentes sus alitas o algunas tienen manchitas, este, tienen cabello largo, color de humana, ojos verdes, azules. Son figuras que encontramos muy comúnmente, yo les decía, en la literatura fantástica, ¿no? El tipo de energía que, por ejemplo, maneja este elemento, el aire, es una energía masculina proyectiva, es decir, que es una energía que se vincula a la conciencia solar, a la conciencia del Padre, a la conciencia del Sol, del Creador, ¿no? Es decir, a la capacidad que se tiene o al poder que se tiene para poder materializar una capacidad asociada a la ejecución y a la capacidad de poner límites. Esa es la energía masculina, ¿no? Es la parte mental, es la parte que nos muestra el eje de alienación, perdón, es el eje que nos va a alinear, ¿no? Alinear es como un hilo, también se puede escribir como un hilo conductor, pues que este hilo conductor nos ayuda con la coherencia, con el tema de la coherencia y la rectitud, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay una energía masculina. Una energía masculina, ¿no? La energía masculina se dice que es una energía proyectiva también y que, bueno, es penetradora, es una energía cazadora, es una energía activa, es una energía que es líder, que organiza, que protege, ¿no? El momento del día para conectar mejor con este elemento desde este lenguaje, desde esto que nosotros estamos analizando, el mejor momento del día es el amanecer, ¿no? Su estación es la primavera, su dirección es el este, sus sentidos son el oído, son el olfato y la edad asociada a este elemento pues también es la juventud. Sí, los colores asociados a este elemento son colores muy brillantes, el blanco, el amarillo, el azul claro, lavanda, el gris, un gris muy tenue obviamente. Encontramos que para quienes
quienes tenemos idea o quisiéramos conectar con este elemento, pues hablamos de algunas herramientas. Algunas de estas herramientas son obviamente inciensos, aceites, fragancias, a través de las campanas y varas, ¿no? Estos son los instrumentos con los que nosotros podemos hacer conexión con este elemento del aire, ¿no? Em, por ejemplo, los instrumentos musicales, hablando de estas correspondencias del elemento, pues son todos los elementos asociados al viento, ¿sí? Flautas y todos los elementos asociados al viento como tal. Los metales que se asocian a este elemento son el aluminio y el estaño. Entonces, y cuando, bueno, nosotros también analizamos desde la cuestión astrológica los elementos que se asocian al aire, pues sabemos que hay algunos signos que se rigen por el elemento aire, que son Géminis, Libra, Acuario. Sí, son los elementos, los signos zodiacales, perdón, que se rigen por el elemento aire, ¿no? Este elemento también tiene su correspondencia con algunas plantas. Por ejemplo, las plantas que más encontramos son pues la acacia, la almendra, el anís, el arroz. El diente de león es esta bellísima planta que siempre que lo vemos sabemos en automático que está esta florecita que está asociada con el aire, ¿no? El helecho tiene árboles sagrados también que corresponden a este elemento, como es el pino, el olmo, ¿sí? Hay rituales, ya hablando como en un tema un poquito más de los rituales, hay rituales que se asocian precisamente con el aire, ¿no? Estos rituales, básicamente quienes los usan, hablando como de algunos elementos mágicos y algunos elementos hasta esotéricos, son rituales que tienen que ver como con la concentración, ¿sí? Con la elocuencia, con el estudio, con el desarrollo de habilidades verbales y habilidades literarias, con la inspiración poética, con ideas creativas. Cuando estamos en momentos de nuestra vida en donde estamos atoradas o atorados en situaciones bien complejas, hacemos algunos rituales con el aire, asociamos algunos de estos elementos que le corresponden, escuchamos música y bueno, no dejan de ser rituales que nos van a dar como claridad, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en estas situaciones o cuando queremos potencializar estas habilidades comunicativas a través del lenguaje o de la escritura, vamos a conectarnos con este elemento del aire, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros pensáramos en las personas que hacen magia o que practican magia, sabemos que los trabajos mágicos asociados al aire tienen que ver con la adivinación, con la concentración, con la visualización, ¿sí? Entonces, el aire, para concluir el elemento, gobierna todo lo que tiene que ver con la mente. Tiene que ver con el trabajo psíquico, tiene que ver con el trabajo mental, con la intuición, el conocimiento, con todo lo que es abstracto, con la purificación, ¿sí? Entonces, ahí es donde el gobierno del aire tiene que ver con todas estas habilidades o con todo esto que nosotros queremos potencializar. Entonces, si ustedes se fijan, vamos hablando del elemento y su relación con las personas, pero también podemos abordarlo brevemente con sus corresponsales, con los elementales que están asociados al elemento, también con esta parte esotérica o mágica, ¿no? Entonces, brevemente lo vamos haciendo. Pasamos a nuestro segundo elemento, que es el fuego. Bueno, el fuego es el elemento que nos da fuerza, que nos da valentía a las personas, asociado obviamente al coraje y asociado también a la pasión, ¿no? A la pasión por la vida. Esta es la inspiración que nos da el fuego a las personas, ¿no? Es una energía activa, es una energía que nos motiva a levantarnos cada día en la mañana, comenzar a trabajar, ¿no? Hablamos
de que en las personas hay un fuego interior que nos impulsa a buscar caminos, que nos impulsa y nos lleva a enfrentar nuevos retos y a correr riesgos, ¿no? Es un elemento que nos inspira a todo esto. El fuego es un elemento que cuando lo invocamos o cuando trabajamos con él, pues nos sentimos muy fuertes, nos sentimos vigorosos, nos sentimos optimistas, nos sentimos creativas, ¿no? El fuego tiene una danza y esta danza pues es la que le activa, ¿no? El fuego no está quieto, está en constante movimiento. Esta danza es justamente eso que nos logra conectar con la alegría de vivir, con la fuerza interna que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Pero el fuego también es tan fuerte su energía que podemos experimentar a través del fuego una experiencia realmente arrebatada. También puede ser una experiencia desenfrenada y puede ser avasalladora. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado cuando nosotros manipulamos este elemento. Este es uno de los elementos que creo que de los que más tememos también, porque evidentemente cuando hay fuego en la naturaleza sabemos que come todo lo que está a su paso, ¿no? Entonces, a las personas nos provoca esto, pero también es intenso el fuego, es desenfrenado, ¿no? Entonces, cuando lo asociamos, cuando estas características del fuego las asociamos hacia nosotros, pues nos damos cuenta que a veces no podemos, no somos tan capaces de controlar estos impulsos y esta idea de lanzarnos a la aventura sin medir consecuencias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Nosotros cuando hablamos de los seres elementales del fuego, cuando hablamos de los seres elementales del fuego, generalmente está asociado a este elemental que se llama salamandra, ¿no? Es el elemental que conocemos pues más cercano al fuego, ¿no? Hay un rey elemental porque en toda esta simbología vamos a encontrar que los elementales pertenecen a ciertos reinos también y su rey es el yin, el yin y es como el genio, este genio de la lámpara está asociado más o menos a este elemental, ¿no? Hablemos entonces de lleno de la correspondencia del fuego. Entonces el fuego tiene también una energía masculina. Ya platicamos un poquito, ya les comenté un poquito a qué se refiere la energía masculina proyectiva, ¿no? Eh, claro, y tiene toda la lógica porque recordemos que la energía masculina se asocia directamente al sol, ¿no? Entonces, la hora para poder nosotros conectar con este elemento fuego, evidentemente es el mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, es el mediodía. La estación que le corresponde a este elemento, pues es el verano, ¿sí? Y bueno, su dirección es el sur, ¿sí? Entonces, está asociado el elemento fuego a los sentidos, el oído, al tacto, a la forma. El color asociado a este elemento es el rojo y bueno, también se le asocia a algunas herramientas que es la espada, la vela, el carbón, la hoguera. Ahí es donde también podemos encontrar la asociación del fuego. Si nosotros buscamos fuego en imágenes, en una búsqueda en internet, esto es lo que nos va a aparecer seguramente, ¿no? Una hoguera, esta parte. Entonces, por eso se asocia a estas herramientas también. El fuego también está asociado a algunos instrumentos musicales y los instrumentos musicales son todos los que tienen que ver con los instrumentos de cuerda. Sí, las arpas, la guitarra, el violín, asociado también a algunos metales que son el bronce y el oro, ¿sí? Y asociado, por ejemplo, a algunas piedras como la obsidiana, el ojo de tigre, el rubí, algunas de estas piedras, ¿no? También está asociado a algunos árboles sagrados como es el fresno, el roble, el pirul. Algunos animales que se asocian a este elemento fuego es la abeja, la serpiente, el camaleón, el cocodrilo, la iguana, el oso, el león, ¿no? Es muy común que en esta cultura encontremos al león asociado al elemento fuego. Y bueno, cuando hablamos de los signos zodiacales a los que está asociado el fuego, pues encontramos que
De igual manera son tres signos que son el signo de Aries, el signo de Leo y el signo de Sagitario. Luego cuando vemos esta corresponsabilidad y cuando hacemos una lectura así rápida, pues sí, encontramos que muchas de las características que hablando en términos de astrología que rigen, por ejemplo, estos signos de fuego, tiene que ver con esa gran vitalidad, con esa energía masculina que proyectan de liderazgo, ¿no? Entonces, esos son sus corresponsables en términos de astrología, con estos signos zodiacales, ¿sí? Cuando hablamos en un sentido mágico también, o en un sentido ritualístico, encontramos que los rituales más comunes para este elemento fuego está asociado con rituales de fuerza física, de protección, de valor, de cuestiones sexuales como el deseo sexual o la potencia sexual, la sensualidad, la belleza, la pasión. Son rituales encaminados a estas prácticas, ¿no? Al entusiasmo, a la capacidad de gozo, porque recordemos que el fuego está asociado a esa chispa que nos da gusto y que nos da sentido a la vida. Entonces, eso es lo que yo podría comentarles sobre lo que es el elemento del fuego. Ahora, no sé cómo vamos, si vamos bien. Bien, bien. Hermana, continúe bien. nomás. Aquí estamos escuchando. Vale, pues entonces me voy al tercer elemento del cual les voy a platicar, que es el elemento del agua. Este elemento está asociado con los sentimientos de las personas, con las emociones, está asociado con el amor, está asociado con los sueños, con el inconsciente. Es un elemento que está asociado totalmente al poder de la intuición, el elemento agua, ¿sí? El elemento agua nos habla, nos lleva al corazón mismo del ser humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestros deseos y también con nuestros temores, ¿no? Todos estos temores que están, pues, de alguna manera ocultos al fondo del lago, ¿no? Entonces, es el elemento agua asociado con esta parte de las personas, ¿no? Cuando nosotros tratamos o conectamos con el elemento agua es porque nos vamos a atrever a sumergirnos y a descubrir lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Cuando nosotros decimos nos echamos un clavado hacia adentro, a eso nos referimos, es porque hacemos conexión con el elemento agua, ¿no? En el elemento agua podemos decir que nos dejamos también llevar por la intuición, ¿sí? Y entonces es cuando podemos percibir todos aquellos pequeños cambios que hay en la naturaleza. El elemento agua también está pues muy relacionado con lo que es la inspiración espiritual, ¿sí? Hablamos de prácticas asociadas a la meditación, a estados de trance y a todo lo que tiene que ver con la imaginación creativa, ¿no? A eso nos lleva este elemento del agua. Cuando echamos un vistazo, por ejemplo, a la literatura, encontramos que, bueno, en la literatura, en los cuentos, en la pintura, nosotros tenemos contacto con estas creaciones y entonces nos vamos a poner de inmediato en contacto con el elemento agua. Estas creaciones fueron inspiradas ya previamente por el elemento fuego, pero cuando nosotros nos contactamos con estas obras, contactamos con el elemento agua que hay en nuestro interior, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a percibir la realidad de diferentes maneras. Es por eso que cuando de repente vemos una obra que algo nos provocó, algo nos hizo sentir, nos conectó y que no sabemos ni explicarlo, es porque hicimos contacto con este elemento y que nos ayudó a percibir de diferente manera a como lo hizo mi compañera o mi compañero de al lado, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece tan impresionante o tan especial esa obra o aquel libro o lo que leí con lo que yo tuve contacto, ¿no? Entonces, cuando nosotros despertamos
lo que son los seres elementales en nuestro interior. Entonces estamos también creando como una especie de lago mágico, como una especie de pozo donde poder pedir deseos, donde hacemos consultas, donde pedimos orientación o guía espiritual, ¿no? A eso se refiere conectar con este elemento. Bueno, también recordemos que debajo del agua hay monstruos que duermen, entonces también es posible que conectemos con todos aquellos sentimientos que no nos agradan mucho, pero que en algún momento es importante conectar con ellos también, ¿no? Por lo menos para conocerlos. ¿No? Dicho esto, bueno, pues les platico un poquito de lo que son las correspondencias de este elemento, del elemento agua. Los elementales del agua, vamos a decir, son las ondinas, las sirenas, los tritones, las ninfas, ¿no? Estos seres mitológicos asociados al elemento agua. Hay un rey elemental en este reino de los elementales que es Nixa, ¿no? En donde todos estos seres acuden al llamado de este rey elemental. La energía del elemento agua es femenina receptiva. Es una energía asociada a la creación, ¿sí? Es una energía asociada a lo envolvente, a todo lo sensorial, a esa conexión. Hay calidez en la energía, porque, bueno, la energía femenina está asociada, es complementaria, obviamente, de la masculina y tiene que ver con un respeto por nuestro placer, no por nuestro goce, por nuestro placer. Tiene que ver con la búsqueda, la energía femenina, de todo lo que nos motiva y nos hace sentir bien, ¿no? Perdón, tiene que ver con el cómo nos sentimos cómodos, cómodas con lo que hacemos, con lo que recibimos, con lo que damos, con la abundancia también. Entonces, cuando conectamos con esta energía, es cuando podemos sentirnos cómodos con todo esto, ¿no? La hora del elemento agua es el atardecer, su estación es el otoño, ¿no? Su dirección es el oeste. Está asociado este elemento, está asociada el agua con el oído, con el tacto, con el gusto, y está asociado también a colores como el azul y el plateado, ¿no? Es la asociación que se le hace en colores. Encontramos, por ejemplo, algunas herramientas asociadas a este elemento, como es la copa, el cáliz, aceites también, espejos, conchas, calderos, todo lo que tenga esta forma de recipientes, ¿no? Al elemento agua también asociamos algunos instrumentos que son pues los palos de agua, los elementos, perdón, los instrumentos de bambú, los palos, los platillos. Y bueno, también vamos a encontrar en este elemento asociados a algunos metales como lo es el mercurio y es la plata, ¿no? Y bueno, gatos, encontramos animales asociados al agua, son el gato, por ejemplo, la tortuga, los peces, las ballenas, todos aquellos animales marinos de agua dulce, de agua salada. Y bueno, los signos astrológicos a los que asociamos el elemento agua son el signo de Cáncer, el signo de Escorpión y el signo de Piscis, ¿no? Son estos tres elementos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la astrología, sabemos que las personas que nacen bajo el influjo de estos elementos son personas muy conectadas, muy intuitivas, por lo general, ¿no? O cuando hay una conexión, cuando conocemos a personas asociadas a estos elementos, sabemos que son personas pues muy conectadas, también muy sensibles, muy perceptivas también, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos en términos de rituales, los rituales que se suelen hacer bajo el elemento agua, encontramos mm, rituales que tienen que ver con la curación, con la compasión, rituales que tienen que ver con el amor, con la sensibilidad, con la paz interior, con la salud mental, con el equilibrio mental, pues, y físico, también rituales de adivinación, y sobre todo cuestiones muy que van hacia la introspección, como al mirarse a sí mismo, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir un poquito sobre nuestro elemento, que es el agua. Entonces me voy a un siguiente elemento. Ay, a ver.
la web. Bueno, pues ahí quise poner, por ejemplo, algunas imágenes del elemento agua, de sus elementales, perdón, algunas imágenes, incluso, por ejemplo, bueno, sabemos que en las sirenas, por mencionar algo, son muy, muy famosas entre aquellos que navegan, ¿no? Que pasan mucho tiempo en el mar. Bueno, sabemos que existen como muchas leyendas, son seres mitológicos que han sido representados pues de esta manera, también elementales muy preciosos. Y por último, voy a hablarles del elemento tierra. El elemento tierra es un elemento, bueno, pues es el último elemento, así lo encontramos como el último elemento y el primer elemento en el círculo de la energía. Estos 4 elementos hacen una energía, el primero y el último, ¿no? De la tierra provenimos y hacia la tierra vamos. Hacia la tierra debemos regresar. Este es un principio ineludible, ¿no? Este es el elemento asociado a la nutrición, elemento asociado a la seguridad, a la protección, el elemento asociado a la estabilidad y a la disciplina. ¿Sí? Cuando nosotros despertamos o conectamos con elementales de la tierra, nosotros entonces estamos trabajando lo que es la paciencia, lo que es la tranquilidad, lo que es la espera. ¿Sí? Nosotros estaríamos trabajando esta parte, estos rasgos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, para aquellas personas que luego a veces se encuentran como muy impacientes, ese es uno de los rituales, así rituales en lo inmediato que hacemos, ¿no? Conecta con el elemento tierra para que te ayude a potencializar esta parte de la paciencia, ¿no? Entonces, es muy fácil, creo que es muy fácil tener a la mano en estos momentos o en estas situaciones el contacto con estos elementos, ¿no? Recordemos que pues tenemos parte de estos elementos también. Entonces, bueno, los elementos tienen también, este elemento, perdón, tiene su corresponsal, su corresponsable, sus correspondencias. Y bueno, cuando nosotros hablamos del elemento tierra, es que la tierra es el lugar que para nosotros significa el lugar en donde podemos acudir cada vez que necesitemos un poco de seguridad. Cada vez que necesitemos alimento, tenemos que estar seguros que la tierra nos lo va a dar y que también nos va a traer cierta estabilidad, ¿sí? Cuando yo les platico de los corresponsales del elemento tierra, les comento que esta es una de las imágenes que representa, más representativas del elemental de la tierra, que son los duendes, los gnomos, también las hadas y también los elfos, ¿no? Los elementales de este elemento pues tienen su rey elemental es Go, ¿no? Así se llama, y la energía que maneja el elemento como tal es una energía femenina, también es femenina receptiva. Su hora es la medianoche del elemental tierra, su estación es el invierno y su dirección es el norte. Sus sentidos es el oído, el tacto y el olfato. Cuando nosotros pisamos descalzos la tierra o cuando manipulamos la tierra, es muy satisfactorio, ¿no? Seguramente muchas personas de las que estamos acá crecimos también fuimos niñas y niños muy felices cuando nos dejaban jugar con la tierra, porque nos conecta, nos regresa hacia nuestro origen, ¿no? Entonces, la tierra es cuando agarramos la tierra es que podemos conectar y podemos tener esta energía muy potenciada con el elemento, ¿no? El color asociado a este elemento es el color café, el color verde. Sus herramientas se les conoce como la sal y la arena, ¿sí? Del elemento. Y los instrumentos musicales, pues son todos los que son percusiones, ¿no? Tambores, percusiones. Estos son los elementos de la tierra los instrumentos, perdón, de la tierra. Sus piedras, encontramos que el elemento está asociado al jaspe verde, al ojo del gato, a la turquesa, ¿no? Los metales, el plomo. El plomo es el metal que vamos a asociar directamente con la tierra. También encontramos algunos árboles sagrados asociados como es el olmo, el ciprés, el espino, ¿no? Y bueno, a animales, pues animales como las arañas,
los perros, los caballos, los animales que se arrastran son asociados también a este elemento, al elemento tierra. Y los signos zodiacales que son asociados a este elemento son los signos Tauro, Virgo y Capricornio, ¿sí? Son los asociados. Entonces, cuando nosotros hablamos también de algunos rituales que se hacen con este elemento, pues vamos a encontrar que son hechizos o rituales que tienen que ver con la protección, ¿no? Con la seguridad, con la constancia, con la perseverancia, con la solidez, el trabajo, con las ganancias materiales, con la salud física, con las relaciones también con otras personas, ¿no? Con el equilibrio, la pertenencia. Recordemos que por eso a la tierra la llamamos nuestra madre. Entonces vamos a trabajar todo este tema o toda la parte de la seguridad cuando nos conectamos con la tierra. Bueno. Entonces, ahorita ya les platiqué un poquito sobre los elementos y sobre sus corresponsales, que son entre metales, hierbas y sus elementales. Ahora, les voy a platicar un poquito. ¿Quiénes son los elementales como tal, no? ¿Quiénes son estos elementales? Bueno, sabemos que existe una clara conexión entre los espíritus de la naturaleza y el concepto que antiguamente se tenía con los dioses. Ya lo vimos hace un momento cuando hablábamos de las diferentes culturas, ¿no? Entonces, finalmente, la encarnación, vamos a decirlo así, la encarnación desde el punto de vista mitológico de todas estas fuerzas de la naturaleza, pues son... tiene que ver con estos elementales, ¿no? Ya lo comentábamos hace un ratito, que desde la antigua Grecia se relacionaba pues el término elemental, ¿no? Y desde muy antiguo, pero es más o menos para el siglo XVI. Hace rato mencionábamos que desde el siglo V ya se hablaba, ya se hacían reflexiones sobre los elementales, pero bueno, el término elemental, según algunos autores, aparece por primera vez hasta el siglo XVI descrito como tal y da la idea precisamente de asociarlo directamente con uno de estos 4 elementos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, los elementales son entidades que morfológicamente se parecen o tienen características atribuidas a los seres humanos, pero que habitan en 2 dimensiones de manera simultánea, ¿no? Una de estas dimensiones, bueno, es esta la que coexisten con nosotros, y por lo tanto los elementales pueden ser percibidos a través de emociones. Los elementales son seres que no poseen un cuerpo material como el de nosotros, los humanos, ¿no? Estos son seres que viven o que emanan desde el reino elemental y que trabajan principalmente en el plano mental, ¿sí? Y que se conocen como constructores de forma. Los elementos o los elementales, perdón, que sirven a la Tierra, sirven al planeta Tierra, materializan lo que son los pensamientos y los sentimientos. Todo lo que nosotros sentimos, pensamos, los elementales lo recogen, por decirlo de alguna manera, y de ahí aprenden, de ahí llevan información a otras dimensiones, a otros niveles, ¿no? Entonces, los elementales vienen, ¿no? Hay una leyenda muy bonita sobre los elementales en donde se dice que estos vienen de Devas, derivan de Devas y es un reino de Devas donde ahí cohabitan y coexisten todos los elementales. Ahí es hacia donde ellos llevan todo lo que recaban de acá, de la tierra, de los sentimientos, las emociones, los pensamientos, ¿no? Entonces, los elementales son una especie de guías para nosotros, de guías y protectores de la naturaleza también, ¿no? Entonces, bueno, se cree que los elementales o lo que se dice sobre los elementales es que son definitivamente anterior a nosotros, las personas, los seres humanos en el planeta, y se les representa, como ya lo vimos en algunas figuras,
como humanizados, ¿no? Generalmente visten de forma extraña y siempre están rodeados como de mucho misterio. Esta es solamente una apariencia que se usa para que nosotros podamos identificarles, para que nosotros podamos tener una idea de cómo pudieran lucir, ¿sí? Cuando el planeta apenas era desde em, desde esta historia, ¿no? De los elementales, cuando el planeta apenas era una masa sin vida, pues los elementales ya estaban presentes en el planeta, ¿no? Ellos estaban ya planeando la construcción de la vida futura, estaban ayudando ya a los espíritus superiores, estaban haciendo de arquitectos cósmicos y bueno, eran encargados también de participar o de coparticipar con el creador de todas las cosas, ¿no? Este es un poquito sobre la leyenda de los elementales, ¿no? Los elementales, bueno, ya sabían sobre el tipo de vida que iba a surgir en la Tierra y bueno, estaba programado todo desde la mente divina, desde la mente del creador, para que ellos hicieran su presencia en la Tierra y pudieran también cuidar de ella. ¿Sí? Estos espíritus o estos seres, estos guardianes de la naturaleza, fueron en parte quienes crearon o quienes iniciaron todo lo que fue el proceso de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Fueron o se consideran pues colaboradores inmediatos de los arquitectos celestiales, ¿no? Perdón. Cuando los elementales, entonces, cuando empiezan a hacer sus apariciones en la tierra, ay, aquí estoy, cuando empiezan a hacer sus apariciones en la tierra, pues se dice que eran seres amados y temidos al mismo tiempo, ya que beneficiaban y también perjudicaban, ¿no? Siempre fueron considerados como seres duales, ¿no? Los elementales, se cree sobre los elementales que ellos tienen un cierto tipo de vibración que es muy rápida, una vibración muy rápida, muy eléctrica. Esta vibración pues les permite trasladarse de un lugar a otro a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, imposible que les podamos observar con el ojo humano, ¿no? También a los elementales dentro de toda esta historia se les considera o son espíritus juguetones, ¿no? Los podemos asociar con espíritus juguetones, con espíritus traviesos, animados. Se considera que no tienen mucha responsabilidad al nivel que nosotros la conocemos, pero son arduos trabajadores de la naturaleza, ¿no? Los elementales como tal son seres que no tienen un concepto muy preciso, muy claro de lo que es el bien y de lo que es el mal, ¿sí? Entonces, son muchas veces desde este punto de vista mágico, vamos a decirlo así, son muy usados o muy solicitados para los trabajos de magia, ¿no? Quienes trabajan magia, los magos, las wiccas, en toda esta tradición wicca, trabajan precisamente con estos elementales, ¿no? Entonces, el espíritu de conciencia, o el nivel de conciencia, perdón, de estos espíritus, pues se asemeja o se parece a la de un niño pequeño que no sabe distinguir entre si hace bien o si tiene, acerta o erra, ¿no? En sus decisiones. Entonces, se habla de que su nivel de madurez espiritual, existe un nivel de madurez espiritual, pero no está suficientemente desarrollado para que ellos puedan diferenciar. Entonces se cree que son criaturas que también son muy susceptibles, que pueden ser engañadas también por las personas y usadas por las personas, ¿no? Entonces, esta falta de conciencia, bueno, pues se cree dentro de todas estas ideas y todas estas religiones, bueno, no religiones, esta espiritualidad de las diferentes tradiciones, se usaron o se cree que se usaron muchas veces para practicar el mal, en otras ocasiones para practicar el bien, como ya lo vimos en estos pequeños rituales que nosotros podemos hacer cuando estamos en situaciones complicadas, ¿no? Conectar con el elemental del elemento para conseguir algo a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementales, ¿no? Los elementales
también son llamados como ángeles ecológicos, ¿no? Porque existen en estos diferentes planos y bueno, cada elemental, ya lo dijimos, pertenece a un elemento determinado. Cada elemental también tiene una jerarquía espiritual específica y bueno, tienen una vibración, perdón, tienen una vibración también energética muy específica, ¿no? Em, Cuando hablamos de los cuatro elementos, y de manera inmediata vamos a pensar en un elemental, perdón, para cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, ellos se componen los elementales de un cuerpo espiritual. Es por eso que no lo podemos ver. Es por eso que nos conformamos con tener algunas representaciones de ellos, ¿no? Ellos carecen, por lo tanto, de un cuerpo físico porque no pertenecen a este mundo. Ellos pertenecen a un mundo espiritual, ¿no? Bueno, los elementales, como ya lo dije, tienen una energía y una vibración muy alta. Por lo tanto, no necesitan tener un cuerpo físico. Un cuerpo físico no les alcanza para su nivel de vibración, ¿no? Pero bueno, como ellos, recuerdan que yo les decía que se manejan en dos dimensiones, ellos tienen lo que se llama un doble perfecto, un doble armonioso. Y bueno, es por eso que hay quienes sí han logrado tener algunas visiones o algunas ideas de cómo pudieran verse estos elementales, ¿no? Entonces, bueno, por eso generalmente se les representa como figuras humanizadas también. Es muy interesante ver cómo estas figuras humanizadas desde que hay registros y hay imágenes y hay historias de estos elementales, su vestimenta y su forma extraña no cambia. Está rodeada, como ya lo decía yo, de mucho misterio, ¿no? Es una apariencia que como que es un molde, una apariencia que está desde la antigüedad y que ha variado realmente muy poco, ¿no? La imagen que tenemos de gnomos, de duendes, de sirenas, pues prevalece como desde el principio, ha variado realmente muy poco esta posible apariencia física que pudieran tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementales, pues hablamos de estos ángeles, ángeles ecológicos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo cuando hablo de la vibración energética, por ejemplo, es un gnomo, ¿no? Cuando hablamos de esta jerarquía, hablamos de cómo es. Por ejemplo, cuando yo les hablo de un gnomo, que ya dijimos que es el elemental que corresponde a la tierra, ellos también tienen una evolución y ellos van escalando en esta evolución, ¿no? Pero únicamente dentro de su frecuencia espiritual. Después de que un elemental, por ejemplo, como un gnomo, se esfuerza mucho y da lo mejor de sí en beneficio de la naturaleza, porque hay que decir, los elementales también tienen una misión. Su misión está asociada directamente a su elemento y a la protección, por ejemplo, el gnomo de la tierra, ¿no? Entonces ellos en su misión angelical o en su misión pueden llegar a tener un nivel muy alto y pasan inmediatamente a un nivel superior, pero siempre su nivel que van escalando siempre va a estar dentro de su elemento, que es el elemento tierra. Por eso tomo el ejemplo de un gnomo, ¿no? Cuando ellos llegan a un punto máximo de su frecuencia o cuando alcanzan este nivel más alto en su vida espiritual, pues van a ellos a encarnar en otro planeta, ¿no? En otro planeta superior, en donde van a seguir creciendo, en donde van a seguir aprendiendo, pero generalmente siempre es en este elemento, es corresponsable a su elemento, ¿sí? Entonces, bueno, mm, ¿los elementales mueren? Es otra de las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Los elementales mueren? Pues sí, sí. Se cree que los elementales tienen una muerte. Sí es una muerte diferente a la que nosotros conocemos, ¿sí? Es una muerte en la que ellos van a dormir, pero van a dormir al centro energético de la Tierra, ¿sí? La Tierra es su útero cósmico.
los elementales tienen un periodo de vida donde ellos también cuando terminan su vida tienen la posibilidad como nosotros desde algunos puntos de vista se cree que tenemos la posibilidad de corregir errores del pasado. Y bueno, también pueden programar una experiencia, una siguiente experiencia, siempre pensando en la elevación del ser. En eso se parece mucho a algunas ideas que se tienen sobre la muerte de las personas, ¿no? Cuando morimos tenemos la posibilidad de analizar cómo nos fue nuestra vida y tenemos la posibilidad de elegir dónde será nuestra próxima vida y cuál será nuestra siguiente misión, ¿no? Eso se llama como el periodo entre vidas, como ese estadio entre vidas, ¿no? Que programamos con ayuda de otros seres espirituales, ¿no? Hacia dónde vamos, una de nueva cuenta en el planeta, ¿no? Su renacimiento de ellos es un poquito diferente en este sentido. Las personas, los humanos, necesitamos un padre y una madre, ¿no? Los elementales no necesitan un padre y una madre que los engendren, simplemente ellos despiertan en el centro energético de la Tierra y cuando ellos despiertan salen al exterior con la apariencia típica de su elemento. Se integran de esta manera a la tierra, al aire, al fuego. Cuando nosotros hablamos ahora sí como de los elementos del aire, me voy a ir aquí un poquito más rápido, perdón. Cuando hablamos de los elementos del aire, bueno, hablamos de espíritus que viven en las nubes, los elfos, los silfos, y bueno, seguramente estos son de los elementales más difíciles de visualizar, si es que quien ha logrado visualizar alguno es de lo más difícil. Generalmente se representan en la literatura y en la fantasía o las figuras míticas como niños regordetes, cachetones, en actitud de soplar y bueno, ubicados en las nubes, ¿no? Porque corresponden a su elemento. Los elementales del aire, solo se pueden identificar, generalmente se les identifican manos, rostro, y bueno, el resto, un cuerpo como de nube, ¿no? Hay elementales del aire como los elfos, que son seres muy pequeñitos que se cree que viven cerca del hombre, que revolotean sobre las flores, ¿no? Los espíritus de las nubes se ubican generalmente en los niveles más altos del aire y bueno, son los encargados de mantener la energía de este elemento, ¿sí? Cuando hablamos del elemento fuego, nosotros sabemos que están representados por las famosísimas salamandras, que son como, se verían como una especie de lagarto de cuerpo delgado y elegante cubierto de escamas y de boca entreabierta. Por ellas surgen o salen unas lengüetas de fuego. Estas lengüetas pues activan la energía básica del fuego y son las responsables del calor, de la combustión y del fuego en sí mismo, ¿no? Se considera que estos son elementales con los que hay que tener mucho cuidado para no invocarlos o con mucha experiencia para hacer su invocación o con mucho conocimiento, porque son elementales pues peligrosos, como ya lo vimos en la descripción del elemento, y son muy poderosos, ¿no? Aparte de la salamandra, pues existen muchos otros elementales que se consideran ángeles, ángeles de fuego. Y a veces, por ejemplo, se les visualiza como pajaritos o como ratoncitos oscuros, que son como estos habitantes mágicos del fuego, ¿no? Entonces, aquí sí se dice que hay que tener mucho cuidado cuando les invoquemos. Y bueno, por último me voy al elemental del agua. Yo creo que es de los elementales más apasionantes, más retratados o más que las personas a lo largo de la historia, sobre todo los marineros, han hecho alusión. Estos son elementales de agua salada, por ejemplo, como las sirenas, los tritones, y al agua dulce, las ondinas y las ninfas. Generalmente se les visualiza o se les simboliza como una hermosa mujer, mitad hembra, mitad pez, ¿no? El tritón
se le visualiza como un hombre, un hermoso hombre, mitad pez, ¿no? Aparecen generalmente, las leyendas dicen que, perdón, aparecen entonando extraños cánticos, ¿no? Sobre las rocas o sobre las olas. Son criaturas mágicas, son misteriosas. Y bueno, solían o suelen acompañar a los navegantes en sus travesías, ¿no? Las diferencias entre las elementales del agua se debe a los tipos de agua en los que se encuentran, ya sea agua dulce, agua salada, aguas profundas o aguas superficiales, ¿no? Nosotros sabemos que en la antigüedad, por ejemplo, ningún barco se atrevía a surcar las aguas si no tenían en su proa la imagen de esta sirena o de esta Nereida protectora, ¿no? Era una imagen totalmente protectora. Y bueno, y de los elementales, bueno, hace ratito yo les daba un ejemplo de los elementales de la tierra, estos, ¿no? Las hadas, los gnomos, los duendes, son los elementales de la tierra. Obviamente con diferentes apariencias, por ejemplo, las hadas, que son como hermosísimas, pequeñitas mujeres de cabellos largos, son como los ángeles, ¿no? De los necesitados. Y pues bueno, también es uno de los elementales, estas hadas de las que con mayor frecuencia vemos en todo lo que es la literatura y el cine fantástico, ¿no? De las más visualizadas, pues. Los gnomos, por su parte, son como esos pequeños hombrecillos, son avejentados, tienen esa expresión seria, están vestidos como unos aldeanos antiguos, ¿no? Con un enorme sombrero puntiagudo. Y los duendes, que son otros de los elementales de la tierra, se dejan ver como hombrecitos altos, elegantes, sonrientes, juguetones, ¿no? A veces muy traviesos. Son los espíritus verdes, los llamados espíritus verdes, y se visualizan como pequeños ángeles, ¿no? Envueltos en nubes verdes, así es como nos los muestra la literatura, ¿no? Estos son los elementales de la tierra con sus diferentes apariencias.